trabajo arqueológico lo que te permite es dar una visión histórica a un edificio, su contexto, o sea, dar respuesta a preguntas tales como, bueno, ¿qué hace este edificio de estas dimensiones tan grandes en una villa, que en principio pues es una villa pequeña, y cuál es el objetivo con el cual unas personas pues quisieron hacerlo, ¿no? Eso para nosotros ha sido fundamental. Un castell que tiene unas trazas en algunos elementos góticos se transforma en un gran edificio renacentista. Eso sería un poquito la gran conclusión que podemos llevar a través del estudio de la piedra, a través del estudio del muro. El muro nos cuenta cosas, pero hemos de traducirlo en lo que verdaderamente creemos que puede ser la importancia, la de conocer que el castell no surge como podríamos decir un champiñón en medio de una pequeña villa, sino que surge por unas motivaciones muy personales y con una plasmación también muy determinada. Desde el año 1501, que es cuando el señor Jaume García de Aguilar y Torres, conocido por Jacmot, es señor de Alaquàs, desde 1501, en esos pocos años después, 1502, 3, 4, 5, da igual que sea 5 o 6, es cuando debió arrancar la obra. Se partía con unas referencias muy vagas a nivel documental, como os digo, aún a día de hoy no hemos encontrado un documento que nos diga hoy empezamos las obras, Como eso no existe, pues sí que había unas referencias documentales un poquito vagas en las que se decía que en 1584, si no recuerdo mal, Luis Pardo de la Casta pues estaba en el castell de alguna manera y eso historiográficamente se ha ido repitiendo como que 1584 era la fecha más o menos de la construcción del castell y que lo manda a construir no es uno de los herederos de los García de Aguilar, de la misma familia, aunque ya ha cambiado el apellido, sino es ya un Pardo de la Casta, porque no es lo mismo, ni muchísimo menos, ese final que comentaba del gótico y lo que es el Renacimiento, con la sociedad que existe a finales del siglo XVI. Han pasado prácticamente entre la cronología que inicialmente barajamos como construcción del castell a la que verdaderamente pensamos que se construyó, pues han pasado 80 años. No es que sea una barbaridad, pero sí que a nivel histórico sí que es muy relevante. Uno de los elementos que más nos llamó la atención fue el hallazgo de una colección de grafitis inmensa, más de un centenar de grafitis o de conjuntos de grafitis. Podemos observar en el castell algunos de los que se ven que, por ejemplo, hay un dibujo de un pez, en otros hay una Santa Verónica con la faz de Cristo, hay otros que ponen nombres, muchos de ellos son de los señores de Alaquàs. Yo destacaría uno de ellos, que es el que tenemos detrás, y otros 3 que están en la galería y que desde luego creo que son dignos de conocer a fondo. Los de la galería son un conjunto de grafitis de mediados del siglo XVI en los que se está contando un poco, nos está llegando las inquietudes intelectuales de unos señores, porque opinamos que pueden ser miembros de la familia señorial de Alaquàs los que los pudieron escribir, en los que se ve su formación humanística. Y este de aquí detrás, el don Nuño Pardo de la Casta, es un grafiti muy interesante porque este grafiti nos muestra que escribir en las paredes en la época medieval, en la época moderna, no era un acto prohibido o no demasiado prohibido, pero la pared no estaba concebida como un elemento en el que no se pudiera pintar ni escribir. Y entonces este grafiti demuestra de alguna manera cómo un señor pues, quiso plasmar todos sus títulos militares y el hecho de que pues estuvo en unas campañas militares y que en la fecha de 1645, como dice el grafiti, llegó aquí y sobre una chimenea que existía en este punto, pues escribió con una letra muy florida, como podemos apreciar, pues quién era y que además quería que se quedara plasmado para el futuro, ¿no? Hemos conseguido entre todos recuperar un edificio de un valor patrimonial enorme que trasciende lo que es lo local a ser un edificio que verdaderamente es emblemático en principio digamos para toda la Comunidad Valenciana, pero es que es un edificio emblemático del Renacimiento.
pero sí que necesita una vertiente museológica, de mostrar otros contenidos. Por un lado, los propios contenidos arquitectónicos que de una manera didáctica se muestren en un espacio museístico y que estén apoyados con unos materiales de la época, de los cuales tenemos una cantidad muy grande, que también formen parte de ese espacio. Yo creo que ese es el gran reto y el gran futuro que creo que debemos abordar. Nos sigue cautivando, ¿no? Porque el graffiti es una ventana absolutamente abierta a las personas que lo hicieron. Entonces, nosotros nos fijamos en la piedra, ¿no? en un azulejo, en un techo, y vemos una materialidad. Pero claro, un dibujo, una reflexión de unas personas nos está permitiendo que podamos trascender desde la materialidad de las cosas al pensamiento de las personas que vivieron aquí.